Listo, bueno, mis angelitos del grado 11, tengan ustedes una muy buena tarde el día de hoy, por la tarde, o según a la hora que damos en el video, si es en la mañana, si es al mediodía, tengan ustedes un muy buen momento. ¿Cómo han estado? Bueno, pues yo, pues ya finalmente terminamos, dijimos nosotros, cerramos ya, o más bien ya vamos de salida frente a lo que es este capítulo del año escolar. Listo, ya nos falta muy poquitico para finalizar, para concluir nuestro año lectivo. Permítanme acá un instante. Ok, listo, bien, perfecto. Ahora sí, ya, mucho mejor. Bien, entonces el día de hoy, damitas y caballeros, ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Si me pongo serio. Bueno, damitas y caballeros, vamos a seguir, digámoslo así, viendo temas base, temas fundamentales, ¿cierto? Mm, del campo de la física, ¿listo? De la física número 2. Para este caso, entonces, vamos a trabajar algo muy bonito que se llama el sonido. Esto es algo que a veces nosotros no valoramos, pero es algo que realmente se encuentra presente todo el tiempo, en todo lugar, ¿cierto? Todo produce sonidos. Lo que pasa es que para nuestro caso y nuestros casos específicamente, algunos los podemos percibir y otros no. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar esos conceptos, entonces, relativos al movimiento ondulatorio. ¿Qué es el sonido? Para hablar de sonido, lo primero que tenemos que hacer es hablar de ondas. ¿Listo? El sonido, como ustedes, como algunos lo saben, y si no, pues ya lo vamos a saber. Es un efecto, ¿cierto? Producido por la distorsión de hecho de un medio. ¿Listo? Entonces, primera cosa importante que necesitamos de un medio para poder transmitir el sonido. Para este caso, pues nosotros tenemos el aire, ¿cierto? Que es el que nosotros utilizamos en su gran mayoría. ¿Listo? Entonces, dice acá lo siguiente. El sonido, entonces, eh, que nosotros conocemos, ¿cierto? Que nosotros trabajamos. Bueno, para este caso, bueno, les presento mi bocina chistosa. ¿Listo? Bien. Ok, perfecto, muy bien, listo. Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido, como les decía, es una distorsión que ocurre en el medio. Para este caso, ¿cierto? Entonces es el aire. Permítanme un instante, háganme el favor. ¿Listo? Listo. El aire, ¿cierto? Es una modificación que hay en el aire por medio de la compresión y la expansión del mismo aire. ¿Listo? Por ejemplo, decíamos nosotros, los altavoces que nosotros conocemos, que nosotros trabajamos, incluyendo los audífonos, lo que hacen es que son bocinas las cuales están recubiertas de forma interna por una membrana, ¿cierto? Es una especie de telita, ¿cierto? Con un puente con un entorchado de cobre, ¿cierto? Bueno, ese es así como se funciona el sistema. Lo que hace entonces el cobre y el imán es transmitir impulsos eléctricos que hacen que este cobre comience a vibrar de ciertas formas y producir entonces ciertas vibraciones. Esas vibraciones, ¿cierto? Son las que se traducen como sonidos. ¿Listo? Las que se nos traducen, las que nosotros incorporamos en nuestro tímpano, ¿cierto? En nuestro oído, que de hecho son los sonidos. Para nuestro caso, por ejemplo, como lo es el oído, de hecho el oído, nuestro tímpano, el famoso tímpano, también es una tela, también es un diafragma, una especie de telilla, la cual entonces al percibir ese tipo, esas vibraciones, esas ondas, comienza a deformarse, se transforman esas vibraciones entonces en impulsos eléctricos que llegan hasta nuestro cerebro y bueno, nosotros ya procesamos la información como el sonido, reconocemos, ¿cierto? Así es como funcionan realmente las bocinas. Entonces, nuevamente, a las bocinas lo que hacen son llegar impulsos eléctricos que hacen que el magneto que hay acá mueva la bobina que está conectada al diafragma, ¿cierto? A esa tela. Y lo que hace es moverla, ponerla a mover y producir ciertos tipos de sonidos. Obviamente, pues el nivel de complejidad para llegar a este sistema es muy alto porque como ustedes pueden saberlo,
Hay gama, hay cualquier cantidad de sonidos increíbles, ¿cierto? Y de hecho, pues así hablando de pronto un poquito para los especializados del car audio, hay bocinas, por ejemplo, especiales, las cuales se encargan de trabajar los sonidos que son ultra bajos, ¿cierto? Que son sonidos muy bajos, o sea, los sonidos que boom, 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 que golpean, ¿cierto? Y los sonidos altos que son los que entre comillas chillan, ¿cierto? Y bueno, los rangos medios, pero eso ya es como general. Entonces, por ejemplo, para el caso del car audio, hay altavoces específicos para trabajar esos rangos de sonidos, esos rangos de frecuencias de vibraciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ya lo habíamos dicho, lo que hace el altavoz es deformar el aire que se encuentra a su alrededor para producir un sonido, para transmitirlo, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Bueno, hacia un interlocutor, ¿cierto? Que para nuestro caso seríamos nosotros que escucharíamos el sonido decíamos nosotros, de la buena música, ¿listo? De la buena música. Entonces la idea, bueno, aquí hago mi paciente y le hago una oreja bien grande para que comprendamos que está escuchando. Esto es lo que hace nuevamente, de hecho, eh, nuestro oído, porque así se llama, ojo, la oreja es esta que yo tengo acá, pero el oído es todo el conjunto, incluyendo los tres huesos que tenemos de forma interna en el oído, valiendo la redundancia, para escuchar diferentes sonidos. ¿Listo? Entonces es todo el conjunto el que trabaja sincopado. De hecho, si nosotros nos fijamos, nosotros tenemos un diseño. Esta oreja es un diseño biológico, es decir, que evolutivamente la hemos estado mejorando para captar mejor los sonidos. ¿Listo? Hay animales que carecen de él, hay otros animales que tienen inclusive mejores sonidos según el medio en el que se encuentran. ¿Listo? Bien. Entonces eso decía. Por consiguiente, primera conclusión rápida a la que llegamos, el sonido no puede viajar en el vacío. O sea, el sonido como tal que nosotros conocemos no viaja en el espacio, porque en el espacio, como ustedes saben, no hay aire y es imposible si no hay un medio físico. Ojo, porque aquí hay que hacer una gran diferenciación. Ondas acústicas y ondas electromagnéticas. ¿Listo? Las ondas acústicas tienen la obligación de viajar por un medio. Las electromagnéticas no necesariamente. ¿Listo? Por ejemplo, las señales de radio. ¿Cómo las reconocemos, profe? Bueno, digamos, por ejemplo, las llamadas a celular. Las llamadas a celular, ¿qué hacen? El celular sale, despide su señal hasta un satélite por allá en el espacio vacío donde no hay aire, ¿cierto? Y la devuelve hacia el otro celular. Bueno, para ese caso, entonces no habría ningún problema. De hecho, pasa inclusive con las famosas sondas interespaciales por allá súper lejanas, que lo que hacen es eso, lo que hacen realmente es eso, es enviar señales, ¿cierto? De radio hacia la Tierra, mandar señales hacia la Tierra y nosotros las podemos captar de diferentes formas importantes, ¿listo? Mm, pero estábamos hablando era de acústica, ¿cierto? Entonces, el sonido no puede viajar en el espacio. Entonces, cuando ustedes vean una película, por ejemplo, justamente hoy veía un video sobre la famosa película Armageddon. Esa película tiene como 160.000 errores científicos, pero es un boom, a mí me gusta mucho. El caso es que muchas veces aparece que hay sonidos en el espacio, que explotan cosas en el espacio. Bueno, realmente ese es un error porque eso no pasa. Otro ejemplo claro es la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, nosotros escuchábamos que disparaban las navecitas y explotaba y todo eso. Bueno, realmente eso no ocurre. No se escucha cuando algo explota, cuando algo no. No se escucharía, científicamente hablando, por ejemplo, si una nave disparara o no, eso no se escucharía. Un ejemplo perfecto de donde se puede analizar bien lo que es la acústica y lo que no, y cómo funciona el sonido y cómo no, es la película Interestelar. Ahí nosotros nos damos cuenta que hay escenas en donde no hay ruido, donde no hay sonido. Por ejemplo, cuando la nave explota, nosotros no suena absolutamente nada. Simplemente se ve la imagen de la nave explotando. Por cierto, ahorita voy a ver Interestelar. Se ve la imagen de la nave explotando, pero no se ve nada más. Y entonces ahí, profe, ¿pero qué pasa? Pero después cuando los personajes entran a la nave y se sella la nave, entonces ya comienza a haber sonido. Y es por eso, porque en el espacio no hay aire, no hay un medio para enviar esas señales. Alguna vez nosotros, de hecho, la intención era hacerlo este año también, nosotros muchas veces, de hecho el año pasado fue muy divertido,
Porque con los chicos de sexto y séptimo, nosotros lo que hicimos fue... con los chicos de sexto y séptimo, nosotros lo que hicimos fue unos teléfonos de esos de vasitos plásticos y cuerda. Y de hecho es un sistema muy simple, muy sencillo, pero que nos explica muy bien lo que pasa para ese caso con las frecuencias. ¿Listo? Bien, entonces esa es lo que podemos decir. ¿Listo? La fuente... Listo. Casi cualquier sólida. Listo. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, ahí teníamos dos, bueno, hablando así de todo un poco. Entonces, tenemos el primer medio de transporte que sería el aire. ¿Listo? Para el caso del teléfono, ¿cierto? Hecho por vasitos y un hilo. ¿Cierto? Hagan ese experimento en la casa, esta es una de las tareas. Entonces, tendríamos el aire como medio para transportar el sonido. El segundo, ¿cuál sería? Sería el medio sólido. ¿Listo? Para este caso, el medio sólido, ¿cuál sería? Sería la cuerdita, la cuerda sobre la cual nosotros trabajaríamos, sobre la cual se transmitiría el sonido. Lo que haría simplemente los vasos sería como condensadores de sonido. Lo que hacen es concentrar el sonido, los vasitos, y transmitirlo, llevarlo hacia la cuerda. Posterior entonces la cuerda lo que hace es entregar las vibraciones acá, a la parte inferior del vaso y nuevamente esas vibraciones que se transportan por la cuerda ya comienzan a transportarse en el aire, que es cuando se produce el sonido que nosotros escuchamos. Me dijo una estudiante una vez, una chica me dijo, profe, ¿y eso sí funciona? Hizo el ejercicio y quedó súper encantada, quedó súper feliz, como si hubiera descubierto eso. ¿Listo? Bien. Listo, entonces, lo que les comentaba acá, el movimiento del vaivén del diafragma flexible del altavoz envía compresiones de aire, era lo que yo les decía acá. ¿Cierto? Lo que hace el altavoz es simplemente vibrar. Profe, bueno, pasaba ese fenómeno, ¿no? Profe, pero es que yo toco el altavoz y el altavoz no vibra. Sí vibra, pero volvemos a la misma pelea de ahorita, volvemos a la misma discusión. A veces hay cosas que nosotros no logramos percibir. Por ejemplo, en los bajos de un equipo de sonido, nosotros nos damos cuenta claramente cómo el diafragma tiene que vibrar, tiene que moverse para producir el sonido. Para muchas veces los casos de la música que escuchamos no pasa eso. Uno cree que no se está moviendo, pero realmente sí se está moviendo. ¿Listo? Sí está vibrando y produce esas compresiones en el aire. ¿Mm? ¿Listo? Eso es lo que pasa exactamente. Entonces, nuevamente, así como decíamos nosotros, bueno, al haber oscilaciones, ¿cierto? Al enviar golpes de aire, que realmente es como funciona el sonido, hay valores de alto y de bajo y de baja presión, ¿no? O sea, aquí estamos hablando específicamente de... Casi se me olvidó, espérenme un momentico. Sí. Entonces, sólido, sólido, sólido. Y entonces también, de hecho, la famosa ecolocalización generada por las... Algunos imposible no hayan escuchado, bueno, esos son pescados, pero realmente digamos que son ballenas. Las ballenas utilizan para este caso el medio de transmisión del sonido, utilizan el agua. Solamente que de los tres, realmente hay uno que es espectacular para transmitir el sonido y no es el aire. Si nosotros nos percatamos, cuando una persona se va alejando de otra persona, cada vez tiene que hablar más duro. ¿Eso qué significa? Tiene que aplicar más potencia para que la distorsión, para que esa potencia, que es la que hace que aumente el volumen, ¿cierto? Y esa distorsión del aire logre llegar hasta donde está la otra persona. Es por eso realmente, por eso es que si Juanito está lejos, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros le hablamos con la misma intensidad, no, nosotros aumentamos la potencia para que esa persona nos escuche. ¿Por qué razón? Porque tal cual la distorsión de aire tiene que llegar hasta donde está esa persona. No es lo mismo que digamos, por ejemplo, si yo tengo una persona acá a 5 centímetros, o bueno, 5 no, a 25 centímetros de mi existencia. No, no tengo que hablar realmente fuerte porque la distancia que tiene que recorrer la distorsión no es tan alta, no es larga, es muy corta. No es lo mismo a que la otra persona esté a 3 metros, a 5 metros, a 10 metros o a 50 metros inclusive, que el rango de potencia que a veces alcanza nuestra voz no es la suficiente. ¿Listo?
Y nos toca entonces pegarles el grito de Padre y Señor nuestro para que nos puedan escuchar. ¿Listo? Listo, entonces permítanme acá. Bueno, entonces acá tenemos sistemas de... Listo, bien. Entonces ya permítanme acá un instante, háganme el favor. Listo. Entonces dependiendo, bueno, de hecho la velocidad del sonido va directamente relacionada con el tipo de material bajo el que estemos trabajando. ¿Listo? Por ejemplo, no es lo mismo tal cual que el sonido viaje a cierta velocidad en el aire que en el agua, que en el vidrio, por ejemplo. Aquí les tengo así algunos datos, así para no complicarnos la vida sobre trabajar las rapideces ni nada de eso. Entonces, por ejemplo, tenemos acá algunas constantes importantes sobre la velocidad del aire. ¿Listo? Perdón, la velocidad del sonido. Entonces, la velocidad del sonido acá, velocidad del sonido, por ejemplo, en el, ¿cómo aparece acá? Material y rapidez. Entonces, material y rapidez. ¿Listo? Para el caso del aire, que es el que nosotros conocemos, ¿cierto? El aire común y corriente es de 331 kilómetros, perdón, 331 metros sobre segundo. Bueno, como ya lo vimos en movimiento uniforme, significa que cada segundo es capaz de recorrer 331 metros. Pero digamos, por ejemplo, en el caso del agua, miren el contraste tan grande, ¿cierto? ¿Es de cuánto? Es de 1441 metros sobre segundo. O sea, prácticamente está viajando a 12 veces la velocidad del agua con respecto al aire. ¿Listo? Digamos, por ejemplo, bueno, y para el acero, que es como y el acero, nada más ni nada menos, damitas y caballeros, es de 5000 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, digamos, por ejemplo, esto explica muchas cosas. Esto explica esta velocidad en el aire. Explica en primera instancia, por ejemplo, porque nosotros tenemos que incrementar tanto el volumen de la voz, ¿cierto? Para que alguien nos escuche cada vez que vamos más lejos, mientras que viene lo que pasa en el agua. Se transmite muchísimo más rápido. Esos efectos, por ejemplo, eso explica, por ejemplo, también por qué una ballena logra escuchar a otra ballena que se encuentra, digamos, por ejemplo, a 3 o 4 kilómetros. Porque la velocidad a la que viaja el sonido es muchísimo mayor en el agua que en el aire, evidentemente. Eso les da esa ventaja. Digamos, por ejemplo, me decía alguna vez algún estudiante, profe, si yo insulto a mi compañero por debajo del agua, lo primero que llega es la grosería. Tentativamente sí, aunque no olvidemos que la velocidad de la luz es muchísimo mayor para estos casos, pero pasa eso por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces de eso estaríamos hablando. ¿Listo? Listo, de eso se trataría así súper importante en cuanto al sonido. Ahora permítanme un momento. Bueno, entonces aquí hablemos de una cosa, intensidad y sonoridad de los sonidos. Dice aquí algo muy bonito. Bueno, volvemos a la misma pelea. Ya estoy mamado de hablarles fuerte. ¿Qué pasa? Entre uno más fuerte habla, realmente gasta más energía, literal. La intensidad del sonido está directamente ligada con la energía que se utilice para generar ese sonido. Obviamente, digamos, por ejemplo, en donde podemos ver eso. Eso podemos, bueno, nuevamente lo explico desde los sistemas car audio. Resulta que nosotros tenemos dos sistemas bueno, ojo aquí, tomen apuntes. Aquí estoy explicando desde los fenómenos que conozco, ¿listo? Entonces aquí pasa lo siguiente, algo muy bonito. ¿Listo? Entonces miren, los sistemas de los autos comunes y corrientes, ¿cierto? ¿Qué hacen? El sonido se produce en el radio, ¿cierto? En el radio del carro y va directamente a los altavoces, ¿cierto? ¿Cuándo? Cuando realmente no necesitamos una gran potencia, una gran intensidad en el sonido. Pero digamos, por ejemplo, cuando nosotros a nuestro vehículo, tal cual esto parece más propaganda que otra cosa, cuando nosotros queremos tener un sonido más potente, ¿qué debemos hacer? Necesitamos más energía. Vamos a necesitar más energía para poder alimentar esos altavoces más grandes. Por eso lo que hace acá, ¿cierto?
necesitamos, entonces aquí voy a colocar como más energía, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es pasar esos sonidos que salen de radio, pasarlos por una planta de potencia de sonido. ¿Cierto? Nosotros las hemos visto, algunas son como una panela, como una especie de bandeja, los cuales lo que hacen es aumentar esa energía de salida para alimentar los altavoces. ¿Listo? O sea, obviamente todo es un sistema muy bien equilibrado, todo funciona supremamente bien al momento de instalar todo el sistema, pero lo importante realmente es eso, que tengamos en clara esa partecita, que más volumen significa utilizar muchísima más energía. ¿Listo? Bien, dice acá que hay un enunciado muy bonito, dice: la intensidad del sonido es la potencia que pasa a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Listo? La intensidad del sonido son típicamente los watts por metros cuadrados. ¿Cierto? Bueno, entonces eso realmente es lo que les digo, la energía que se entrega por unidad de área para la intensidad. Entonces, obviamente, entre más volumen yo necesito cubrir más área, ¿cierto? Y necesita mucha más potencia, ¿cierto? Eso nos pasa. Digamos, por ejemplo, para el caso de los salones, no es lo mismo hablar en un salón grande que en un salón pequeño. En un salón pequeño, literal, todo el mundo lo viene escuchando a uno, sino, digamos, uno hacer el mayor esfuerzo. Pero en cambio, en un aula grande, a uno le toca aplicar un poquito más de volumen, más de fuerza a la voz, para que escuchen las personas que se encuentran allá al fondo. Por eso es que muchas veces nosotros los profesores les decimos que se hagan adelante. No es realmente por molestar, no es por decirles, ay, no, es que no quiero que se hagan atrás porque comiencen a mamar gallo, no. Realmente lo que uno como profesor piensa es que si ustedes se hacen más adelante, uno tiene que cubrir menos espacio, uno necesita menos batiaje para poder cubrir ese espacio en cuanto al sonido se trata, ¿cierto? Ahí eso es lo que pasa así supremamente importante. Bueno, del sonido hay una cosa que se llama, bueno, así como las ondas, bueno, no lo hemos trabajado muy bien, pero para aquí estamos trabajando. ¿Sí? Eh, entonces les venía diciendo, hay un concepto, una idea que se llama frecuencia. ¿Listo? Entonces dice acá. Bueno, la frecuencia está... el sonido son vibraciones, ¿cierto? Son vibraciones todo el tiempo. Entonces, entre más corta, perdón, entre mayor, sí, entre menor es la vibración, ¿cierto? El sonido va a ser más bajo. En cambio, entre mayor sea la oscilación, el sonido va a ser muchísimo más alto. Resulta que el oído humano responde, ¿cierto? A ese tipo de vibraciones, a ese tipo de frecuencias, así se llama. ¿Cierto? La mayoría de las personas, por ejemplo, no pueden oír ondas de compresión en el aire que tengan una frecuencia mayor a 20.000 Hz. ¿Eso qué significa? Profe, ¿qué significa 20.000 Hz? Son 20.000 vibraciones por segundo. ¿Cierto? La mayoría de personas no pueden lograr escuchar esas frecuencias porque ya son demasiado altas. Perdón. Inclusive hay una relación directa con la intensidad. A nosotros nos pasa a veces que escuchamos música muy, muy, muy duro. Entonces, ¿qué pasa con el oído? Comienza a doler. Y es justamente por eso, porque la intensidad del sonido es tan alta que comprime ya demasiado los órganos que componen nuestro oído, los ponen bajo tensión y pues la respuesta obvia que tiene el oído es que es simplemente cerrarse o generar dolor para buscar, increíblemente así de perfecta es la evolución humana, generan dolor para uno buscar una salida hacia otro lugar donde haya menos sonido. ¿Listo? Por ejemplo, esa es una forma. Otra forma en la cual el oído se defiende a sonidos fuertes es que se cierra. O sea, digamos, por ejemplo, yo tengo una canción predilecta, una canción que me gusta mucho y entonces la pongo a todo volumen para poderla escuchar con más energía. Sí, cierto, pero ocurre un fenómeno y es cual que el oído automáticamente los canales auditivos comienzan a cerrarse. Por eso es que la gente dicen, ay, es que se va a volver sordo por escuchar esa música tan fuerte. Eso de hecho es cierto.
porque los oídos comienzan a acostumbrarse a quedarse cerrados, a cerrarse el canal auditivo, comienza a cerrarse, en ocasiones críticas hasta tal punto en donde queda completamente cerrado. ¿Por qué razón? Porque cuando la intensidad del sonido es mucha, el oído lo que hace automáticamente es estimular ciertos músculos internos para comenzar a cerrar ese canal auditivo para que la intensidad de sonido que ingrese sea muchísimo menor que la que se está generando por fuera. Entonces, mientras nosotros creemos que estamos escuchando nuestra música a alto volumen, con toda la energía, lo que estamos haciendo realmente es literal dañar nuestro oído. Y de hecho estamos escuchando mucho menos volumen que el que realmente deberíamos escuchar. O sea, para que el nivel, para que la intensidad de sonido que entraba a nuestro oído, que estimula nuestro oído, fuese el mismo, nos tocaría estar aumentando ese volumen de forma periódica, porque lo que les digo, lo que hace el oído simple y sencillamente es defenderse cerrando ese canal auditivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es muchísimo mejor? Escuchar la canción que a nosotros nos gusta con un volumen moderado. Inclusive los celulares hoy en día, porque hubo una serie de demandas hace ya algunos años, tienen limitador de volumen. ¿Cierto? Y pasa mucho, por ejemplo, que uno comienza a subirle el volumen al celular y entonces le aparece ahí un letrero. Escuchar que sonidos con exceso de volumen puede afectar sus oídos, Porque a varias empresas celulares les cayeron muchas demandas porque la potencia que generaba el celular a los oídos era muy alta y las personas entonces no eran conscientes de eso o se hacían más bien los locos con esa circunstancia. ¿Listo? Digamos, por ejemplo, aquí pasa, bueno, eso, importancia. Listo. Eh, listo. Eso así son cosas en cuanto a la intensidad del dolor. Bueno, para los seres humanos, entonces, en cuanto a intensidad del dolor, 120 decibeles. Bueno, este marcador también. Es que ya los marcadores están que se pasan a la historia. Vamos a ver, aquí estamos de pesca, a ver este marfil, ¿qué tal escribe? Bueno, este escribe un poco mejor. ¿Listo? Entonces, el umbral del dolor para nuestro caso es de 120 decibeles aproximadamente. ¿Listo? 120 decibeles. Eso significa que sobre este sonido ya el oído nos comienza a doler. ¿Listo? Según cuentas, nosotros estamos en capacidad de escuchar más o menos entre 80 y los 200 y los 20.000 Hz. ¿Listo? Entre 80 y 20.000 Hz es nuestra capacidad de audición. Ni menos de 80 podemos escuchar porque ya son sonidos de baja frecuencia o ultra baja frecuencia que nosotros hablamos, que nosotros decimos, o los sonidos de hiperfrecuencia, los cuales tampoco podemos escuchar porque ya son frecuencias demasiado altas, ¿cierto? Los animales, de hecho los animales evolutivamente son muchísimo mejores que nosotros, porque por ejemplo los elefantes se comunican con sonidos ultra bajos, ¿listo? Entonces, sonidos que nosotros no podemos percibir, especialmente los elefantes, ellos sí los pueden escribir. Y son sonidos que divinamente viajan 2, 3, 4, 5 kilómetros en el aire, ojo, en el aire, ¿cierto? Y pues obviamente otro grupo de elefantes los puede recepcionar, por ejemplo, cuando muchas veces los machos de las manadas de los elefantes, esa es su forma de avisar que va una manada con un macho dominante. Envían una señal así infrabaja, ¿cierto? Y entonces los demás elefantes pueden detectar o escuchan que viene otra familia, ¿listo? Ergo, por ejemplo, ya tenemos el caso de los murciélagos, los cuales utilizan frecuencias supremamente altas, chillidos supremamente altos, para encontrar a su presa en la oscuridad. Bueno, aunque ellos lo complementan con vista infrarroja porque se ha demostrado científicamente que los degenerados estos ven en infrarrojo. Pero que aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros comprendamos que estamos patéticamente en la mitad. Nosotros no podemos escuchar ni sonidos muy bajos ni sonidos muy altos. Hay personas cuando le dicen a usted es que está más sordo, entonces ahí qué es lo que pasa. Resulta que hay personas que por defectos tienen
tienen una frecuencia límite baja de 6000 Hz. O sea, los sonidos bajos, mucha cantidad de sonidos, no la logran escuchar, ¿cierto? Listo, obviamente las consecuencias de tener estos, digamos, por ejemplo, estos rangos tan altos de limitante, es que la calidad de sonido que la persona va a escuchar va a ser muy diferente a la que escucharía una persona normal, común y corriente. ¿Cierto? Bien. Dice acá, tono y calidad de sonido. Ojo porque aquí estamos trabajando solo teoría. Dentro de 8 días ya vamos a entrar a trabajar todo lo que son ondas estacionarias, armónicos y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, dice acá súper importante, tono y calidad de sonido. La onda ideal, que de hecho no existe, es esta de acá. Voy a tratar de hacerlo más. Una onda que sea homogénea, que sea sinusoidal, o sea, que sea como, ¿cierto? El ideal de onda acústica que nosotros esperamos es esta. Es una onda que no se consigue. La más aproximada que se consigue es la de un no resonador. Tiene otro nombre. Bueno, ahorita no me acuerdo, espero acordarme más tarde, ¿cierto? Entre más, ¿cierto? Un sonido o un tipo de sonidos se acerquen a este tipo de onda, entonces el sonido va a ser muchísimo mejor. Que haya, hablando nuevamente de car audio, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, la onda producida por cualquier cosa, no lo sé, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, con respecto a la que estamos buscando es muy diferente. Entonces, obviamente, la calidad del sonido en esta va a ser, digámoslo así, teóricamente defectuoso. Pero si, digamos, por ejemplo, yo encuentro una onda de esta forma, ¿cierto? Entonces se va a aproximar más el estándar que yo estoy buscando. Entonces la calidad de onda de una con respecto a la otra va a ser mucho mejor. Ahí es donde nosotros observamos o hablamos de lo que viene siendo calidad de sonido. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, viene siendo sí eso, viene cambiando muchísimo la calidad del sonido. Entonces, lo que les digo, ahí eso, digámoslo así, por trabajar equipos de car audio, ¿cierto? Entonces va directamente relacionado con el costo. Un altavoz de calidad obviamente es más caro que uno de menos calidad, ¿cierto? Pero la diferencia es esa, que la capacidad del sonido que tiene de ser un sonido armónico es muchísimo mayor en los más costosos que en los más económicos. ¿Listo? Entonces ahora escribimos acá, propiedades del sonido. Propiedades del sonido. El sonido, por ser una onda, entonces una onda mecánica para este caso, tiene diferentes propiedades importantes. Bueno, la primera por la que podemos comenzar es la reflexión. ¿Listo? Es la reflexión. Entonces simplemente la reflexión es la capacidad que tiene el sonido de ser reflejado. Nosotros, bueno, para este caso lo que hace el interlocutor, bueno, aquí voy a hacer al interlocutor gritando, ¿cierto? A ver, listo, ahí está gritando mi interlocutor. Entonces lo que va a hacer es, el sonido lo que va a hacer es viajar, ¿cierto? Hasta encontrar un objeto, el cual lo que va a hacer es rebotar el sonido con la misma dirección, con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Nosotros, ¿cómo lo hemos reflejado realmente? En el eco. ¿Se acuerdan esa teoría del eco, 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 eco? Que se escucha, lo que está pasando es que el sonido está golpeando contra los diferentes muros u obstáculos en los cuales se va encontrando de diferentes formas. Digamos, por ejemplo, no sé si lo hayan experimentado en un cuarto cuando está solo. El cuarto, cuando un cuarto está solo y uno dice algo en voz alta, se escucha como un zumbido de fondo, como una segunda voz que se traslapara con respecto a la de nosotros. Es por este fenómeno. Lo que pasa es que digamos, por ejemplo, uy, profe, pero entonces cuando uno llena el cuarto con esas cosas, con todo eso, ¿cierto? Ahí pasa algo y es que el eco se deja de escuchar. Volvemos a lo mismo. ¿Listo? Esto es energía. Esto que vemos acá es energía. A medida que las ondas chocan contra es literal, si usted comienza a estrellarse contra todo, hay un punto en donde ya no aguanta y deja de estrellarse y se desmaya. Pasa lo mismo con el sonido.
A medida que se estrella contra los obstáculos, va perdiendo energía. Por eso es que literal cuando nosotros escuchamos el eco, ¿cómo hace el eco? El eco hace eco, eco, eco. Va descendiendo su volumen. ¿Por qué razón? Porque a medida que va chocando con los obstáculos, va perdiendo energía poco a poco. Cuando nosotros metemos elementos, objetos como camas, como closets, como cosas así por el estilo, entonces, ¿qué es lo que hace el sonido? El sonido simplemente lo que hace es que se pierde energía casi que instantáneamente. Sí hay eco, porque lo hay, solamente que es imperceptible, es muy, 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 muy reducido. Listo, haría falta utilizar un sistema acústico de segunda frecuencia para lograrlo escuchar. ¿Listo? Entonces esa es la característica súper, súper importante de la reflexión. ¿Listo? De la reflexión del sonido que se refleja. A ver, eso así, por ese lado. Entonces, para este caso, la intensidad, el sonido, la frecuencia, ¿cierto? El tono y el timbre es exactamente el mismo, pero lo que se va reduciendo perdón, solo la intensidad es la que se va reduciendo poco al paso. ¿Listo? Profe, ¿cómo funcionan entonces las espumas? ¿Cómo funcionan las espumas? Entonces, las espumas que absorben el sonido. ¿Cómo funcionan las cubetas de huevo? Ya les explico cómo funciona. Listo. Pues, ¿cómo funciona para este caso? Si nosotros miráramos los aislamientos de sonido, como por ejemplo las placas de copor o las placas de espuma de alta densidad, si nosotros las analizamos acá, son literal, bueno, espumas, bueno, para este caso pues sería muy pequeñito, lo voy a utilizar un poco más grande. Son espumas las cuales están hechas de la siguiente situación. Bueno, se generan ¿qué? A ver cómo me quedaría mejor, ya. Pasa esto. Así, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tiene que ver con el fenómeno de reflexión que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? El sonido a medida que comienza, supongamos que es una espuma. Entonces, el sonido a medida que entra, ¿cierto? Que golpea esa placa, comienza a meterse por los espacios vacíos que hay, pero al mismo tiempo lo que hace es comenzar a chocar. Ese comenzar a chocar significa que va perdiendo energía. ¿Listo? Va perdiendo energía poco al paso a medida que el sonido va entrando cada vez más y más, ¿cierto? En la espuma. Entonces va perdiendo cada vez más y más energía y vamos a la misma situación. ¿Sí se acuerdan lo que les dije? Entre más choques hayan, la energía va perdiendo más energía y la intensidad va disminuyendo. Esa es la forma como funciona. Solamente que, pues, obviamente por la velocidad a la cual avanza el sonido, este efecto es supremamente rápido, ¿cierto? Pero lo que ocurre es eso, que el sonido como lo que hace es chocar contra las celdas, las celdas de aire que hay ahí adentro que hay dentro del espacio, ¿cierto? Que hay ahí dentro de los espacios de la espuma y comienza a chocar y a disminuir su energía, hasta en teoría, perderse completamente. Pero para ese caso, la placa que se necesitaría para insonorizar es una cosa supremamente gruesa para que tenga el efecto de aislamiento completo. ¿Listo? Eso pasaría. Entonces, por ejemplo, propiedades del sonido. Entonces, eso frente a la reflexión, así es como funcionan esas espumas aislante. Profe, y las cubetas de huevo, las cubetas del huevo, lo que pasa es que las cubetas de huevo lo que hacen no es reducir, porque realmente hay una confusión, no es reducir el volumen. Bueno, no miento, sí reducen el volumen en cierto grado, ¿cierto? Pero lo que hacen las cubetas de huevo es que el papel, ¿cierto? El papel del cual está hecho las cubetas de huevos, absorben frecuencias, absorben vibraciones de sonido que son feas para el oído.
¿Listo? Por ejemplo, una forma muy fácil de hacer un estudio de grabación de voz es tomar el micrófono y literal hacerle una cabina, una caja envuelta en papel en estas cubetas de huevo. Porque lo que hacen básicamente es eso, es absorber los sonidos que son feos. Por ejemplo, nos decían a nosotros, ay, no, es que usted canta, yo solo canto bonito cuando estoy en la ducha, cuando me estoy bañando. No es casualidad. El agua cumple, el agua tiene ese mismo efecto. El agua lo que hace es absorber, como digámoslo así, esas ondas fastidiosas para el oído y dejar solamente las ondas que son bonitas. Entonces, a uno, por supuesto que se le escucha más bonita la voz cuando uno canta en el baño, pero es por eso, porque el agua le está sacando todas esas frecuencias que son feas para el oído, que se perciben feas para el oído. Lo mismo pasa con las cubetas de huevo. Lo que hace, bueno, la espuma, absorbente de sonido, aislante de sonido, sí es eso, es lograr reducir el volumen, hacer que el sonido pierda energía. Entonces esa es la diferencia de las unas con respecto a las otras. Mis angelitos, entonces dejamos tanta teoría por el día de hoy. Ya la próxima clase terminamos entonces de ver las diferentes, no digo teorías, pero sí dejamos de ver. Entonces ya vemos algunos problemitas relacionados con acústica que ya entramos a trabajar más bien sobre tecnología de materiales. O sea, vamos a mirar la velocidad del sonido en X material, ¿cierto? Si hay cambio de densidad en ese material, entonces a qué velocidad va a viajar, todas esas cosas. ¿Listo, mis angelitos? Bueno, pues entonces ustedes que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche a la hora que veamos este video. Y no se les olvide que esta semana comenzamos el campeonato de ajedrez. ¿Listo? Mis angelitos, que tengan una feliz noche y chao, chao.